Bueno, no puedo empezar sin expresar el gusto que me da volver a mi casa, que es la sede donde me formé, donde hice mi residencia y donde aprendí mucho de tantos colegas que recuerdo, encabezados por el maestro doctor Ramírez, a quien recuerdo con mucho cariño, aprecio y gratitud por las cosas que nos enseñó y nos sigue enseñando. Muy bien, esta mañana la jornada ha sido larga, vamos a tratar de hacerlo lo más didáctico, lo más dinámico posible. Hablamos del estudio RM de las lesiones deportivas de la muñeca. Ya habló un poco Antonio acerca de las lesiones deportivas. La muñeca es una de las articulaciones más con un rango más especializado, pero también que en una serie de deportes, sobre todo deportes de contacto, sufre trauma por el mecanismo defensivo. Cuando caemos y ponemos la mano para evitar, y es el mecanismo con la mano extendida y con el peso sobre la extremidad, que da una serie de lesiones y que se benefician de varios puntos que vamos a ver a continuación. Son, como he mencionado, lesiones frecuentes en la actividad deportiva, son importantes porque la falta de diagnóstico o el retraso en el diagnóstico de estas lesiones conlleva un impacto significativo. Las lesiones subdiagnosticadas de muñeca limitan la actividad del paciente, no solo su actividad deportiva, sino muchas veces su actividad laboral. Por su grado de demanda física, los atletas son una población específica y después de las lesiones de rodilla, las lesiones de mano, de muñeca son de lejos algunas de las más frecuentes en este grupo. He tenido a bien separarlas en las lesiones propiamente traumáticas y de sobreuso. Si bien esta es una jornada de resonancia magnética en favor de los menos avanzados, de los R1, de los R2, que no están todavía muy familiarizados con la terminología y con las imágenes de resonancia, vamos a ir de a poco a través de las distintas técnicas de imagen que disponemos. Previamente hay algunas capacidades que debemos dominar, que no podemos pretender interpretar una imagen si es que no conocemos la anatomía ósea normal de la muñeca y algunas variantes, que en muñeca no son muchas. En pie tenemos cualquier cantidad de huesitos accesorios, de desmojitos, pero en la muñeca, por suerte, no hay demasiadas variantes. Tenemos que conocer las fracturas más frecuentes, tenemos que sospecharlas antes de pretender representarlas en imagen. Tenemos que conocer las lesiones ligamentarias más frecuentes y tenemos que saber las lesiones del complejo fibrocartílago triangular. Bueno, ¿qué es eso? Lo vamos a ver dentro de unos momentos. Primeramente vamos a hacer una frecuencia. Creo que sería un poco ocioso preguntarles cada uno de los huesos de la muñeca, así que se los voy a preguntar en inglés, ¿no? Porque la patología y el grueso de la literatura, y la literatura más actualizada no solo en este ámbito, sino en todo el ámbito médico, no está en nuestro idioma. ¿Quién me puede decir el nombre de ese hueso en inglés, por favor? ¿Dónde están los R1? Ya, en castellano. Hueso grande, claro. Es claramente hueso grande, ¿no? Ahí les había puesto algunas alternativas. Big, principal, capitate, hamartate. ¿Cómo se dice en inglés hueso grande? Capitate, ese hueso capitate. Los huesos del carpo están distribuidos en dos filas principalmente. En la fila más próxima a radio y de dirección radial a cubital tenemos el hueso escafoides o scaphoid en inglés, que es este hueso súper conocido que tiene una forma de navío o de barco, es por eso que en otra literatura se conoce como navicular. El hueso semilunar o lunate en inglés, que tiene una forma de luna creciente.
el hueso triquetum, que es el piramidal, y el hueso pisiforme, o pisiform, que tiene una forma de alverjita, y que en las proyecciones laterales es un hueso que se ve aislado del resto de huesos del carpo y es fácilmente reconocible. En la segunda fila, no nos olvidemos de trapecio, que su característica principal que es la articulación y la sinovial propia que tiene con el primer dedo, el trapezoide o trapezoid, el capitate, y el hamate, que es el hueso ganchoso y que tiene un gancho, como su nombre lo indica. Muy bien, la muñeca tiene también una serie de compartimentos articulares. El principal de ellos es ese que está en rojo, que es el compartimiento radiocarpal. En azul tenemos un compartimento sinovial radiocubital distal. En amarillo un compartimiento intercarpal. Y algunos mencionan también en verde esa pequeña sinovial que hay entre el trapecio y el primer metacarpiano, ¿no? Lo que hay que saber acá es que estos compartimentos normalmente no se comunican entre sí. Si hay alguna comunicación, debemos suponer que la estructura que limita dicho espacio articular está comprometida. Entonces es la manera de sospechar varios tipos de lesiones. En muñeca las lesiones, antes que verlas, se sospechan. Vamos a empezar por lo más fácil, por lo más obvio, ¿no? Esa es una fractura en la foto. No tienes que sacar una radiografía para saber que tiene una fractura, ¿no? El 70% de las fracturas del carpo es el hueso escafoideo. El mecanismo más frecuente es el de casi todas las fracturas de muñeca, ¿no? Caída con la mano en extensión y el peso en la articulación. Propio de deportes de contacto o de alta velocidad, la clásica representación, tenemos ahí la validez de cada una de las técnicas de imagen. Radiografía es la clásica imagen con ligera desviación cubital que nos facilita la representación del hueso escafoides, aquí con un trazo evidente de fractura. La proyección sagital es subestimada porque no facilita la representación individual de los huesos del carpo. Muchos ni la ven porque consideran que los huesos están superpuestos uno contra otro y no se puede establecer ninguna conclusión acerca de a partir de esta imagen sola, pero nos es de utilidad para ver lesiones asociadas, para ver desviaciones, por ejemplo, del semilunar, que se asocia mucho a lesiones del fibrocartílago o a lesiones del escafoides. Una vez que tenemos nuestra sospecha clínica y que tenemos una imagen sugestiva de la fractura del escafoides, podemos optar por una tomografía que nos va a dar una mejor representación espacial, sobre todo la tomografía multicorte del trazo de fractura y del lugar exacto donde se ha producido esta fractura. Recordemos que el escafoides es uno de los huesos del cuerpo humano que tiene una circulación precaria, que viene solamente de una ramita de la arteria radial y que ingresa por la zona más distal del hueso escafoides. Entonces, en tanto más se acerque el trazo de fractura a esa lesión vascular, es más fácil que cicatrice o tiene un mejor pronóstico. Mientras más se aleje el trazo de la zona vascularizada, el pronóstico empeora. Tenemos ahí un estudio, tengo la fuente, no le he pegado, pero nos puede graficar fácilmente en la derecha cómo va disminuyendo el porcentaje, la tasa de unión conforme se aleja el trazo de la zona vascularizada. Esto es pronóstico y vale la pena pensarlo, ponerlo en el informe. Y tenemos también en el otro lado cómo el tiempo de curación o de consolidación de esta fractura va aumentando conforme nos alejamos de la zona de vascularización. La resonancia en el estadio agudo no es de mayor utilidad, salvo tengamos pues una sospecha muy fuerte de una lesión del escafoides y no hayamos concluido
con la tomografía, lo cual no suele pasar. La tomografía te suele dar el trazo, por más pequeñito que sea, pero si tenemos una imagen se va a ver así, se va a ver el trazo, en este caso un poco subagudo, se va a ver edema, tanto del trazo como del hueso que la rodea. Es un estadio bastante subagudo porque ya no tenemos mucho edema del tejido adyacente. Se van a ver las lesiones asociadas a la fractura del escafoides y lo más valioso con esta técnica de imagen es que vamos a tener un seguimiento. En este caso, el cabo fracturado, desvascularizado, desvitalizado del hueso escafoides ha evolucionado hacia una necrosis avascular, en este caso representada por una pérdida de señal, de morfología y de trabeculado óseo habitual de nuestro paciente. Muy bien, entonces la resonancia nos sirve para evolucionar estos casos. La fractura del ganchoso en nuestro medio no es que no sea frecuente, lo que pasa es que es subestimada, es subdiagnosticada, porque no se sospecha y porque es un poco difícil visualizarla. Tenemos ahí con la línea punteada el hueso ganchoso y tenemos acá un círculo de bordes radiopacos que representa precisamente el ganchito del hueso ganchoso, donde se inserta una serie de ligamentos extraarticulares visto de delante hacia atrás. Y tenemos acá otra proyección donde se ha perdido esa imagen que representa el hueso, el gancho del ganchoso. Llevamos a este paciente a tomografía y tenemos una fractura clarísima del gancho del ganchoso, más o menos desplazada aguda, sin puentes óseos de consolidación. Esto es frecuente en deportes que conllevan la utilización de un objeto contundente, que puede ser un palo de golf, puede ser una raqueta, puede ser un bate de béisbol, y cuando el deportista hace un swing o golpea al vacío o peor al césped, hay un impacto directo en la palma de la muñeca con ese objeto contundente y se puede dar lugar a esta fractura. Es uno de los mecanismos usuales. La fractura del estiloides cubital seguramente la han visto innumerables ocasiones. Es una fractura que pocas veces se presenta aislada, está más en asociación a otras y tiene un alto grado de evolución a la no unión, porque ahí se insertan estructuras como el ligamento colateral, como el extensor cubital del carpo, que lo jalan de su sitio habitual y favorece la no unión. Se asocian a lesión de estructuras de la misma región anatómica. Entonces tenemos ahí una proyección AP de una muñeca donde tenemos una fractura evidente de la metáfisis de radio distal con compromiso de la articulación y fragmentación de la apófisis estiloides, ¿no? En sagital vemos angulación y un grado de impacto de las lesiones descritas, ¿no? El diagnóstico es por placa de rayos X, lo confirmamos por tomografía y la resonancia nos sirve para evaluar qué más o qué otras lesiones menos evidentes se asocian. Muy bien, nos vamos de óseo, si bien no hemos descrito la gran cantidad de lesiones de fracturas que se pueden producir, hemos recorrido las fundamentales y nos vamos a las ligamentarias. Igualmente, los ligamentos de la muñeca son muchos, vale aprenderse los más relevantes y no es muy difícil, puesto que estos ligamentos conllevan el nombre de las estructuras que los unen entre sí. Acá estamos el fibrocartílago triangular, el complejo, la sindesmosis que une la zona radial y cubital distal. Este ligamento se llamaría escafo semilunar, este otro se llamaría semiluno piramidal y así, ¿no? No hay mucha manera de perderse en estos, ¿no? Aparte que son los principales. Y vamos a empezar por el primero que he mencionado. La lesión del ligamento escafo semilunar es una de las formas más frecuentes de inestabilidad del carpo, obedece a deportes de contacto, caídas como las fracturas que hemos mencionado,
Y también ahí el mecanismo puede ser un microtrauma acumulativo, ¿no? La plaquita no lo vamos a ver, lo vamos a sospechar. ¿Por qué? Porque hay una diastasis entre dos estructuras, en este caso el escafoides y el semilunar, que debieran estar más próximas entre sí. La literatura menciona un valor límite de 3 milímetros entre ambas, ¿no? Que puede verse pronunciado por maniobras de desviación cubital, ¿no? Un pequeño repaso rápido de la estructura del ligamento escafosemilunar. En este gráfico se ha retirado el escafoides, que vendría a estar un poco más para el espectador, y el otro huesito que está acá es el hueso semilunar. Y vemos que el ligamento escafosemilunar tiene esta forma, tiene hasta 3 componentes verdaderos, son el dorsal y el palmar, y el componente medial es una estructura que no tiene verdaderas funciones de sostén, es más una estructura fibrocartilaginosa que le da un poco de estabilidad, pero no tiene valor ligamentario extrínseco. El más fuerte y el que proporciona mayor estabilidad es el componente dorsal del ligamento escafosemilunar, y ahí lo podemos ver. Vamos a ubicarnos un poquito. A los doctores, este es un corte axial de una resonancia magnética. Ahí donde está la flechita, esto es dorsal o volar. ¿Qué me dirían? Dorsal, ¿no? Porque tenemos ahí un cúmulo de tendones que pertenecen al grupo de los flexores de la muñeca, y en el otro lado están los extensores, ¿no? No hay. Y acá hay una zona donde este es, por sus iniciales, el scaphoid, el lunate y el triquetum, o sea, es el escafoide y el semilunar, y tenemos un defecto evidente entre ambas estructuras, y tenemos un componente inflamatorio evidente. Este es un desgarro del componente dorsal del ligamento escafosemilunar, ¿no? Muy bien. ¿Qué hemos hecho con este paciente? ¿Qué cosa es ese componente blanco o hiperintenso que estamos viendo y que nos permite ver los huesos del carpo con tanta facilidad? ¿Quién me puede decir qué cosa es eso? ¿Qué técnica de imagen es la que estamos viendo? Es una resonancia, ¿de acuerdo? Cuando yo estaba de R1, incluso de R2, no tenía idea de que estas técnicas siquiera existían, ¿no? Entonces, me da mucho gusto que ya estén aproximándose a esto. Entonces, la ciencia acá es que el radiólogo ha abordado el espacio radiocarpal, ha inyectado contraste, y lo que estamos viendo es el comportamiento de ese contraste en el compartimento radiocubital, del cual no debería salir, ¿no? Sin embargo, aquí vemos que hay una columna de líquido que pasa hacia el resto de compartimentos, y eso es porque hay acá un defecto del ligamento semilunopiramidal, donde se ha puesto en evidencia esta lesión. Acá está un poquito más evidente, no solo hay un defecto, sino hay una franca diastasis y una serie de lesiones asociadas, ¿no? Como una fractura impactada de la superficie de radio y una interrupción del complejo fibrocartílago triangular. Esta es una imagen volumétrica que hacemos en Resocentro de todas las muñecas a las que se les va a hacer artrotomografía o artroresonancia. Nos sirve para detectar lesiones, contusiones, potenciales contraindicaciones para el procedimiento. Y aquí en esta preartro, como nosotros le denominamos, que es una secuencia con supresión de fluidos, tenemos acá que ya estamos visualizando una separación entre el escafoides y el hueso semilunar. Más o menos ya estamos prediciendo qué cosa va a venir, qué cosa va a salir en la artrografía de este paciente. Y evidentemente le ponemos contraste, y el contraste discurre libremente entre ambas estructuras hasta llegar al compartimento intercarpal, ¿no? Desgarro del ligamento escafosemilunar.
el fibrocartílago parece estar indemne, ya que no hay ingreso de contraste hacia la articulación radiocubital distal. Muy bien, acá otro caso con su medida y la visualización en el corte axial de artrorresonancia. Bien, creo que está bastante entendida esa parte. Las lesiones del ligamento semiluno piramidal son un poco menos frecuentes, por lo general no son aisladas y son consecuentes a deportes de contacto, caídas. Igualmente, tenemos el ligamento semiluno piramidal, también se compone de dos bandas, una palmar y una dorsal, pero en este caso la banda palmar es la que tiene más capacidad de estabilidad, es más fuerte que la anterior. En este estudio de artrorresonancia podemos ver cómo ahí donde está el cursor hay un pasaje de contraste entre el hueso piramidal y el semilunar. Nos confirma la lesión del ligamento respectivo. En este caso es un poco más evidente la comunicación y se asocia a una interrupción de las fibras del fibrocartílago. Muy bien, pasamos a las lesiones del ligamento del complejo fibrocartílago triangular. El mecanismo sigue siendo el mismo. Muchas veces el dolor es más cubital y muchos pacientes notan un crujido audible cuando se hacen esta lesión, un crujido persistente incluso que nos da un signo de inestabilidad. Para poder interpretar las lesiones del complejo fibrocartílago triangular tenemos que tener un conocimiento cabal de su anatomía y de sus variantes. Aquí la radiografía convencional y la tomografía no son de utilidad. La resonancia da alguna sospecha de baja especificidad, puesto que el fibrocartílago tiene algún componente de degeneración mucinosa, a veces que simula una lesión. Aquí los procedimientos con inyección de contraste articular son los que nos dan el diagnóstico y constituyen el gold estándar. Vamos a explicar de a poquito la estructura del ligamento del fibrocartílago triangular. Es un disco fibrocartilaginoso sólido fuerte, pues debe dar estabilidad a toda la unión radiocubital distal y que para empezar tiene dos brazos de inserción, uno a la fóvea del cúbito y otro al proceso estiloideo, ¿no? Esa es la primera parte. También se compone de otras dos estructuras ligamentarias que se insertan los dos en el estiloides. Son los ligamentos radiocubital dorsal y volar. Adicionalmente, tenemos el ligamento colateral cubital, que en algunos casos se acompaña de un engrosamiento con forma de menisco y que da fortaleza, da estabilidad a esta lesión, y está íntimamente relacionado con la vaina del extensor cubital del carpo, que es esta estructura tubular que está en el esquema. Acá ya tenemos el fibrocartílago, tenemos su inserción en la estiloides, tenemos su inserción en la fóvea, el ligamento radiocubital, y hay otros ligamentos de menor importancia que relacionan el fibrocartílago con el semilunar y con el piramidal, respectivamente. Muy bien. Tenemos una clasificación, la famosa clasificación Palmer de las lesiones de fibrocartílago triangular. Ahí lo he puesto en ese sentido, que se basa, esto no es necesario que lo registren, pues está en los libros, únicamente saber que las más frecuentes son la 1A y la 1B, que son respectivamente una lesión del aspecto central del fibrocartílago triangular y la 1B de las inserciones estiloidea, de la fóvea o ambas.
Y tenemos ahí una imagen más o menos característica. Voy a preguntarles pues a los asistentes qué tipo de lesión estamos viendo dentro de la clasificación de Palmer. ¿No recuerdan? Vamos a volver a verla, ¿no? Complejo fibrocartílago triangular, tenemos las inserciones en el cúbito, tenemos el resto de ligamentos acompañantes y volvemos a ver este zoom de una lesión. ¿Por qué sé que hay una lesión? Porque está entrando líquido al compartimento radiocubital distal. No debería, porque el líquido yo lo he puesto acá. Yo lo he puesto en el espacio radiocarpal. No tendría por qué ingresar acá. Si ingresa es porque hay una discontinuidad. Muy bien, ¿quién me puede decir qué Palmer es este? No, estamos en clasificación de Palmer. 1A, alguien dice 1A, ¿quién más? Ahí tenemos las opciones. Palmer 1A, Palmer 1B, Palmer 1C, 1D, caligrafía de Palmer. ¿Qué tenemos? ¿Quién? Muy bien. Tenemos pues acá las inserciones del fibrocartílago. Está más o menos conservada, si bien un poco irregular y fibrilar la inserción en la estiloides, y lo que debería estar en la fóvea se ha reducido a un muñoncito, que es el ligamento que ha perdido su continuidad y que permite el pasaje del líquido, ¿no? Para los más jóvenes, caligrafía de Palmer era un manual de caligrafía que usábamos los más antiguitos cuando se cultivaba el hábito de escribir legiblemente, ¿no? Hace muchos años. Muy bien, vamos a las lesiones de sobreuso. Son menos, pues un poquito más complicadas. Vamos a describirlo. Para poder entender las lesiones de sobreuso, tenemos que igual entender la anatomía de los tendones y algunos ligamentos extraarticulares. Tener en nuestro banco de datos algunas causas de dolor radial, algunas causas de dolor cubital y síndromes de impactación. Muy bien, hay maneras de aprender esto. La una es memorizarlo sin ton ni son, no se puede. Y la otra manera es de la manera organizada, que seguramente ya muchos de ustedes han tenido algún acercamiento. Tenemos el compartimento, los 6 compartimentos que organizan los extensores de la muñeca. Vamos a ocuparnos del primero porque es el más frecuente, la lesión de sobreuso más frecuente, que ya nos ha hablado un poco el doctor Antonio, el tenosinovitis de Kervain. De lejos es una tendinopatía más común en atletas que están agarrando algo por mucho tiempo, que puede ser el timón de una bicicleta, que puede ser una raqueta. Son deportes de sujeción forzada o uso repetitivo del pulgar o impacto directo en la base del pulgar, o deportes que acá practicamos con más o menos frecuencia. Esto se ve bastante bien en resonancia, pero también bastante, ahí tenemos el primer compartimento de los extensores con contenido líquido y con cambios inflamatorios de la grasa adyacente. Acá el tecnólogo ha tenido el buen tino de ponernos incluso un reparo, como se suele poner una pastillita de grasa, ¿no? Y que aquí está en la versión coronal, ¿no? Como vemos que esta lesión se extiende más o menos a todo lo largo de la sinovial que rodea los componentes del primer compartimento extensor, ¿no? Ya hemos visto en ecografía, se ve espectacular. Primero lo tienen que sospechar porque el paciente no les va a decir tengo un Kervain, tengo una lesión del primer compartimento extensor. Ustedes lo sospechan porque hablaron con su paciente y porque lo examinaron y luego pusieron el transductor en la zona donde le dolía. Tenemos ahí un aumento del contenido líquido de la vaina y si jugamos con el modo Power Doppler, inclusive vemos un aumento de la vascularidad, que es un signo indirecto de inflamación. Tenosinovitis de Kervain, acá vimos varias. Un poquito menos frecuente y un poquito más abajo de Kervain,
los componentes de la primera y de la segunda corredera se cruzan y muchas veces se frotan entre sí. También a deportes asociados con extensión repetitiva de la muñeca, uso de raqueta o deportistas gimnásticos que se cuelgan de barras o que hacen mal uso de mancuernas. Y esto se ve por resonancia y ultrasonido con un engrosamiento a nivel del cruce de ambas correderas. En ese gráfico vemos cómo los componentes del primer y del segundo compartimento extensor se cruzan a unos 4 o 6 centímetros por debajo de la unión radiocarpal. Esa es la zona donde tenemos la sospecha de síntomas, más abajo y más dorsal que la del Kervain, y ahí tenemos pues una visión espectacular del primer compartimento, el segundo compartimento entrecruzados, y en esa zona de entrecruzamiento componente inflamatorio importante. El extensor cubital del carpo, vamos a repasarlo solamente con el objetivo de que se acuerden, está acá. Se caracteriza porque es el último y porque tiene una corredera especial en el cúbito. No es imposible no verlo. Y es el segundo síndrome doloroso también por sobreuso. Vamos a sospechar de él. Ahí está, el sexto, y bien ubicadito en su respectiva corredera cubital, ¿no? Ahí está. En este caso incluso tiene un foquito de alta señal al interior, que si proseguimos en el estudio podríamos interpretar como un pequeño desgarro longitudinal. Acá no solo está con un aumento de señal, sino también está luxado y está laminado por un... todos estos dos signos son signos de cronicidad. Es un tendón que mucho tiempo se ha estado entrando y saliendo de su corredera y desarrollando cambios inflamatorios alrededor. Y tenemos un paciente que con un dolor con el movimiento de flexión de la muñeca y que incluso podría acompañarse de un clic o de un pequeño crujido que obedece a la migración del tendón por fuera de su corredera. Finalmente, los síndromes de impactación cubital, que son varios y que también son frecuentes en deportes de sobreuso de la muñeca, se sospechan primeramente por algún tipo de varianza entre la altura del cúbito y el radio distal. Acá tenemos el nivel normal que se hace trazando una línea entre la metáfisis y el extremo distal del radio y el extremo distal del cúbito, y vemos que el cúbito puede superar o estar por debajo de ese límite. Entonces nos da una varianza positiva y negativa respectivamente, signo de inestabilidad y podría ser de impactación del cúbito, ¿no? Una vez más, la impactación cubital la sospechamos. ¿Por qué la sospechamos? Porque acá hay una lesión, una contusión sin un antecedente traumático reciente o evidente, consecuente a una lesión osteocontral que nos habla de cronicidad, de que esta lesión no se la ha hecho ahorita, sino se la ha hecho hace un tiempo y se la viene haciendo con regularidad, ¿no? Y una interrupción del fibrocartílago triangular, que si bien acá no se ve muy bien porque no es una artro, la podemos sospechar porque hay líquido en la articulación radiocubital distal. No, ese es un signo que sugiere inestabilidad del carpo. Adicionalmente, una varianza cubital positiva nos da signos altamente sugestivos de inestabilidad y de migración habitual del cúbito hacia adelante, hacia distal. A todas las lesiones que hemos descrito. Para este tipo de lesiones tenemos la clasificación Palmer, pero en Palmer del 2A al 2E, donde tampoco es necesario esto que lo memoricen, está en los libros, va desde un fibrocartílago que únicamente impresiona estar un poquito descontinuado, un poquito fibrilado, hasta presencia de contusiones óseas como las que hemos visto, características del impacto entre ambos huesos, y a lesiones más evidentes, un desgarro evidente, otro desgarro con contusiones,
y una pérdida de sustancia del fibrocartílago. Ahí puesto de cabeza para que lo entiendan un poco mejor. Y bueno, es lo que he tratado de dejarles esta tarde. Espero que haya sido de utilidad y si tuvieran alguna pregunta. Gobierno del Perú. El Perú primero.